Bueno, ahora sí vamos a comenzar a grabar la clase. Bueno, Buenas noches, disculpe que la voy a sí, molestar. Dice que yo no he podido hacer la actividad que nos envió, que he tenido un problema de salud familiar, entonces no sé si todavía se puede hacer y se puede subir. sí, claro, todavía pueden hacerlo. Bueno, y lo voy a subir entonces entre mañana y pasado mañana, si se puede, entonces muchísimas gracias. Bueno, ya sabe, lo importante es que lo intente hacer. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase. Vamos a continuar siempre con el movimiento rectilíneo, siempre en una dimensión. Y ahorita vamos a trabajar con otro ejercicio donde vamos a trabajar con gráficos para que usted vea cómo se trabaja la parte, o sea, cómo se relaciona lo que es la parte de cinemática con lo que es los gráficos. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos encontrar diferentes incógnitas dependiendo de lo que me piden. Entonces, vamos a hacer solamente un ejercicio de esta forma y luego nos pasamos al siguiente tema para cerrar esta parte de una dimensión, lo que es la caída libre. Nos dice entonces el ejemplo, dice una partícula se mueve a lo largo de un eje X según las ecuaciones y nos dan unas ecuaciones para encontrar X, que es la distancia. La ecuación va a ser igual a 2.0 por t más 3.0 por t y para encontrar la velocidad va a ser igual a 2, bueno, la ecuación va a ser igual a 2.0 más 6.0 por t, donde x está en metros porque es la distancia y la v es igual o está dado en metros entre segundo y el tiempo en segundos. Me piden entonces encontrar lo siguiente. Imagínense todas las cosas que me piden. Me piden encontrar la posición y la velocidad, es decir, la distancia y la velocidad en el tiempo cero. También me piden en literal B la posición y la velocidad en el tiempo, en un tiempo de 5 segundos. Y luego me piden la velocidad media y la aceleración media en un intervalo de 0 a 5 segundos. Y también nos piden elaborar el gráfico de xt y también el gráfico de velocidad t en función de t. También me piden encontrar, permítanme un segundo. También me piden encontrar o elaborar el gráfico, perdón, a partir del gráfico de velocidad-tiempo, calcular la aceleración. Y luego el último punto que me pide que es en base a los gráficos y los resultados anteriores, qué tipo de movimiento rectilíneo se realiza la partícula. Esas son todas las cosas que nos piden. Ahora bien, esto, lo que les estoy explicando ahorita es en base a un temario que a mí me dieron, ¿verdad? Para poderles impartir esta parte. Pero siento yo que todo esto no le va a salir en una pregunta de un examen, todo esto complicado, pero sí van a tener una base para cuando usted ya esté trabajando con sus físicas en sus respectivas carreras que ustedes han escogido o que es, bueno, ahorita usted va a, bueno, tiene ahorita en mente estudiar, ¿verdad? Entonces ya todo esto va a ser más profundo. Así que no se preocupen si usted dice, ah, yo no entiendo lo que está acá, ¿verdad? Pero sí es importante que usted ya lleve un conocimiento a la hora de entrar a sus carreras, ¿verdad? Porque sí es bien complicado cuando uno comienza y no sabe nada, es decir, que las bases que uno trae de la educación media son bastante, o sea, mínimas y o quizás por cualquier motivo o circunstancia que ustedes hayan pasado en su preparación de educación media no han tenido una buena base, pues este refuerzo que la universidad, pues en este caso a través de la asociación, les permite a ustedes tener pues ya una base bastante firme para que inicien sus carreras. Entonces por eso es que se les da esta información, pero ya, como les repito, ¿verdad? En un examen no les va a aparecer una pregunta así de complicada como este ejercicio. Bueno, aquí ya tengo como resuelto lo que van a hacer o lo que se tiene que hacer, pero se lo voy a explicar ahorita en una pizarra para que ustedes vean de una mejor detalle cómo lo pueden ustedes resolver. Vamos a pasar a una pizarra virtual.
para poderlo resolver. Bueno, entonces nos dicen que a partir de esa ecuación nosotros tenemos que resolver cuál es la distancia y la velocidad en un tiempo cero. Entonces venimos nosotros y escribimos la fórmula, ¿verdad? Porque son fórmulas las que nos están dando en este ejercicio. Entonces vamos a poner cuáles son las fórmulas de la distancia que nos da. Que en este caso nos dice que la distancia, su ecuación va a ser igual a 2.0t más 3.0t. Y nos dicen que la ecuación para b es igual a 2.0 más 6.0t. Vaya. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones. Entonces en el literal A me pide que yo debo de encontrar a X, que es, en este caso nos dicen que es la posición y la velocidad. Esa es mi incógnita. Desplazamiento y la velocidad. Pero nos dicen que en un tiempo cero. Entonces el tiempo para el literal A es igual a 0. Entonces, como ya tengo la ecuación aquí, simplemente voy a sustituir. Entonces, en este caso, X es igual a 2.0 por T. Entonces, nos dice que T, en este caso, el tiempo es 0. Entonces, yo lo voy a multiplicar aquí por 0. Comienzo a sustituir. El tiempo me dicen que es igual a 0. Entonces, en esta parte me quedaría así de la ecuación. Más 3.0 en este caso nos dice que va a ser por 0, porque el tiempo va a ser 0. Veamos. Muy bien. Vale, entonces así nos quedaría sustituyendo, ¿verdad? En este caso 2 por 0, ustedes ya saben que toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Más 3 por 0, de igual manera, ¿verdad? Una multiplicación, entonces nos queda 0. Entonces el desplazamiento en un tiempo 0 va a ser igual a 0 metros. Y eso es todo. Ya encontramos la distancia aplicando esa ecuación. Ahora venimos y lo hacemos para la velocidad. Nos dice que la velocidad, su ecuación va a ser igual a 2.0 más 6.0 por el tiempo. Entonces en el tiempo me dicen, el tiempo me dice que el que debo de ocupar es 0. Entonces lo que hago es sustituirlo y entonces voy a poner aquí 0 porque 0 tiempo. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Yo tengo que la velocidad va a ser igual. Aquí 2 porque bueno, ahí aparece solamente el 2, ¿verdad? No tengo que aplicar ninguna operación, entonces solamente escribo el 2.0 más, aquí sí, ¿verdad? 6.0 por 0 es igual a 0. Entonces me quedaría de esta forma la ecuación. Y toda cantidad sumada por 0
¿qué va a ser? Veamos si alguien sabe. La misma cantidad. Así es, excelente. Esto significa que mi respuesta para la velocidad en un tiempo cero va a ser igual a 2. Y me dice en el ejercicio que la unidad que debo de ocupar va a ser igual a metros en 3 segundos. Y ya resolví mis dos incógnitas en el literal A. Solo fíjense cómo es, ¿verdad? Ya me están dando una ecuación y a partir de la ecuación yo tengo que encontrar las velocidades, pero me están dando los tiempos. Ahora en el literal B, ¿qué me piden? Lo mismo me están pidiendo. Me piden que yo debo de encontrar tanto el desplazamiento, debo de encontrar, perdón, tanto la posición como la velocidad. Pero hay un pequeño detalle. Me dicen que ahora el tiempo que debo de ocupar es de 5 segundos. Entonces el tiempo ahora ya no va a ser 0, sino que va a ser 5 segundos. Lo voy a poner así para que no se confundan que sea otro 5. Vaya, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces voy a ocupar la misma ecuación, x, como es la ecuación que debo de utilizar, que es 2.0t, se pongo 2.0t. En este caso me dicen que t vale 5, entonces yo voy a ponerle 5 segundos. Me dice que lo voy a sumar más la ecuación que me están dando, 3.0t. Entonces pongo 3.0t y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que serían 5 segundos. Ahora hago la operación, ¿verdad? En este caso es 2, no vayan a confundirse que 20 y aquí es 3.0. Entonces hago la operación, multiplico 2 por 5. En ese caso, ¿cuánto me daría 2 por 5? Me daría 10, ¿verdad? En este caso, la distancia, permítame un pequeño detalle. Creo que aquí en este tiempo no lo anoté, voy a revisar. Vaya, en esta fórmula creo que me faltó escribirles algo. En esta fórmula de la distancia, esta t va al cuadrado. Entonces aquí va al cuadrado y esto no se los puse. Significa que aquí tiene que ir al cuadrado. Vaya, entonces aquí nos daría 10 más. Si aquí sería 5 por 5, serían 25 por 3, me daría 75. Y luego esto lo sumo, porque me dice que después de hacer esta operación tengo que sumarlo. Entonces aquí me quedarían 85. Y en la indicación me dicen que x equivale a metros, entonces solamente ponemos las unidades. Eso sería para el primero, de lo que es la posición. Ahora nos pasamos al siguiente punto, que es la velocidad. La velocidad nos dice que va a ser igual, la ecuación que me están dando es igual a 2.0 más 6.0t. Entonces lo voy a sustituir.
que sería 2.0. 2.0 más 6.0. Esto va a ser por el tiempo, que en este caso serían 5 segundos. 5 segundos. Ahora hago la operación. Entonces aquí me quedaría, bueno, aquí hago, serían 2.0. Aquí multiplico, ¿verdad? 6 por 5 es 30. Y ahora lo sumo. Y eso me quedaría 32. Entonces la velocidad sería 32 metros entre segundos. Y ya encontré esto. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. No, nos dice Alex. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que les acabo de explicar. Por mi parte ninguna, gracias, si se entiende bien. Bueno, gracias, Pati. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿qué nos piden en el literal C? Veamos qué nos piden en el C. Nos piden encontrar, en literal C nos piden encontrar la velocidad media y la aceleración media en un intervalo de 0 a 5 segundos. Entonces, pasamos a otra paginita. Entonces aquí me piden literal C. Me piden la velocidad media. Velocidad media sería mi incógnita. Y también me piden encontrar la aceleración media. Y nos dicen que el intervalo que vamos a utilizar va a ser igual de tiempo. Va a ser de 0 a 5 segundos. Como esto fue lo que encontramos nosotros con las operaciones que hicimos, entonces los resultados que nos dieron los vamos a aplicar. Entonces, eso sería mi incógnita. Ahora, ¿qué fórmula voy a ocupar? Busco lo que trabajamos nosotros, lo que es la velocidad media, y escribimos la fórmula. En ese caso, la fórmula nos quedaría igual a delta X, o lo que es la diferencia de posición entre lo que es delta T, una diferencia de tiempos. Ahora, ¿qué significa este triangulito en física? Significa una resta. Entonces, ¿qué voy a restar? Yo voy a restar la posición, veamos, la posición final menos la posición inicial. Y de igual manera acá, ¿verdad? Yo tendría que restar el tiempo final menos el tiempo inicial.
En este caso, tanto distancia inicial como tiempo inicial se pone x sub ceros y t sub 0, que significa inicial. Y cuando solamente está la x o la t, significa que está lo que es la posición final y el tiempo final. Entonces, como eso ya nosotros lo hicimos en la anterior, entonces que en este caso encontramos las velocidades, bueno, vamos a pasarnos acá. Vamos a hacerlo más grande para que ustedes puedan verlo. Acá nos dicen, ¿verdad? Que en este caso lo que encontramos nosotros aplicando estas fórmulas sería tanto la distancia final como la velocidad final. En este caso, entonces, ¿qué sería tanto lo que es sería como simplemente ordenar como el punto, el par ordenado, para que ustedes puedan ver cómo se puede ver mejor. Entonces acá en este caso vamos a tener el resultado sería, quizás aquí lo vamos a poner. Entonces tenemos que la posición inicial va a ser 0 y la posición final va a ser 85, que es lo que nosotros encontramos. Y luego tenemos, como en el intervalo que estamos trabajando, es de 0 a 5 segundos. Entonces, por eso que el tiempo vamos a poner, el tiempo final va a ser 5 y el tiempo inicial va a ser 0. Entonces, es lo que vamos a poner acá nosotros, en esta parte de acá. Entonces, aplicando ya esta fórmula, nos quedaría 85, que fue la posición final, menos la posición inicial, que va a ser 0. Entre, como ya el intervalo del tiempo ya me lo están dando aquí, esta es el tiempo final, que sería 5 menos 0. Entonces ahora aplico la resta, que en este caso toda cantidad, restada con 0 sería la misma. Entonces sería 85 entre 5. ¿Cuánto nos daría esta respuesta? 17. Gracias, muy amable. Entonces sería 17 metros entre segundos. Y eso es todo. Ahora nos pasamos a la aceleración media. Igual, ¿verdad? Vamos a escribir la fórmula. Que en este caso nos quedaría siempre como la velocidad va a ser igual en este caso al cambio de velocidad, que eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que la aceleración es el cambio de velocidad, que puede ser que acelere o desacelere. Es decir, cuando mi aceleración va a ser negativa, está desacelerando. Y cuando es positiva, entonces está aumentando. Es decir, yo voy, digamos, a una velocidad de 60 metros entre segundo y la reduzco veamos, a 50 o a 40, entonces yo estoy desacelerando. Pero si de 60 yo me paso a 90, entonces yo estoy aumentando. Entonces me quedaría de esta forma. Veamos la fórmula. Ahora, ¿qué dijimos que era el triangulito? Era una resta. Entonces va a ser la resta de velocidad final menos la velocidad inicial. Y aquí siempre, ¿verdad? Lo que es delta t, que va a ser
el tiempo final menos el tiempo inicial, tiempo inicial. Y así me quedaría. Entonces, ya teniendo esto, simplemente voy a sustituir. Entonces, teníamos nosotros allá que el tiempo en 0, que es lo que nosotros habíamos hecho, va a ser igual a 2. Y el tiempo en 5, se lo voy a poner acá para que lo puedan ver mejor. Aquí hicimos en el literal que el intervalo de 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, la velocidad inicial, que en este caso va a ser 0, o sea, para el tiempo de 0 va a ser 2.0 metros entre segundos. Y aquí tenemos 32 metros entre segundos. Entonces, lo que vamos a poner acá. Entonces, aquí vamos a poner el valor de 32, que es el resultado que nos dio, que serían metros entre segundos, menos la velocidad que nos dio cuando el tiempo era 0, que era de 2. Entonces ponemos 2.0 metros entre segundos. Y como en me están dando el intervalo de tiempo, entonces simplemente lo que hago es escribirlo, ¿verdad? Que serían 5 segundos menos 0. Entonces aquí hacemos la resta. ¿Cuánto nos daría la resta? 30 metros. Excelente, 30 metros. Ay, ya no alcanza el espacio. Aquí nos daría 5 segundos, ¿verdad? Acá los segundos no se eliminan, sino que la aceleración queda metros entre segundo cuadrado. Ahora dividamos 30 entre 5. ¿Cuánto nos daría 6 eso? metros. 6 metros, muy bien. Entonces nos quedarían 6 metros entre segundo cuadrado. Y eso es todo lo que haríamos nosotros en este literal. Bueno, no sé si en este punto tienen preguntas. Bye. Ahora nos dice el siguiente punto, que sería el literal, veamos el literal D. El literal D nos dice elaborar un gráfico de X y el tiempo. Entonces aquí me piden que yo debo de graficar veamos aquí. Ay, perdón, me salí. Yo debo de graficar entonces en el D me dice que yo debo de hacer un gráfico de X en función del tiempo. Ahora vamos a escribir la ecuación de X. Dice que la ecuación de X es igual a 2.0. Sería 2.0. Voy a poner que este es X. 2.0 por T más, sería en este caso más 3.0 3.0 por T
aquí la t está al cuadrado. Vaya, ahora me dicen, bueno, eso es lo único que me dan. Entonces, para ello tengo que hacer una tabla. Porque si yo quiero graficar, tengo primero que hacer una tabla donde tengo los valores de X y los valores de Y. Ahora bien, entonces en este caso, para poder sacarlo, yo le voy a dar los valores, en este caso, veamos, a X, que es la variable independiente, y en este caso va a ser para el tiempo. Entonces yo voy a poner aquí X, va a ser el tiempo, y Y va a ser la distancia o la posición. Pongamos posición. Vaya, entonces tengo que yo buscar estos valores. Entonces, para buscar estos valores, ¿qué hago? Entonces, yo le doy los valores a X. Entonces, para darle los valores a X, voy a trabajar, digamos, comenzando del 0 para que nos quede bien. Esos son los valores del tiempo hasta el 5. Entonces, vamos a poner 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora bien, basado en esto, yo voy a encontrar los valores de Y, perdón, de Y, que en este caso sería esta ecuación. Entonces, para hacerlo así, entonces tengo que aplicar esa fórmula para encontrar los valores de cada uno de ellos. Entonces, como es bastante largo, yo solamente les voy a explicar bueno, los dos primeros quizás para que ustedes vean. Ustedes después hacen los demás. Entonces, yo voy a buscar cuando el tiempo va igual a 0. Bueno, de eso ya lo hicimos, ¿verdad? Que en este caso quedaría 2.0 por el tiempo, que ya dijimos que va a ser 0, más 3.0 por el tiempo, y el tiempo tiene que ir al cuadrado. Entonces aquí toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Y aquí, ¿verdad? De igual manera, toda cantidad elevada todo, bueno, en este caso también es 0. Y por 3 también nos va a dar 0. Entonces significa que cuando el tiempo vale 0, también la posición va a ser igual a 0. Veamos qué pasa cuando tiene un valor de 1. X es igual a 2.0 por 1 más 3.0, también 1 al cuadrado. Entonces en este caso hacemos la operación igual, ¿verdad? Aquí toda cantidad multiplicada por 1 es 1. Entonces sería 1 por 3. Sería igual a 3, ¿verdad? Y 2 por 1 es igual a 2. Entonces luego vengo yo y sumo, ¿verdad? Los resultados. Entonces X es igual a 5. Hagamos el último, vamos a hacer para que ustedes vean. X es igual a, ahora vale 2. 2.0 lo multiplicamos por 2 más 3. Aquí sería el 2, iría al cuadrado. Y hacemos la operación, ¿verdad? Siempre lo primero que vamos a hacer es lo que es el exponente. Multiplicamos 2 por 2, en eso sería 4. Y 4 por 3, 4 por 3 nos daría 12.
Y aquí tenemos 2 por 2 sería 4. Aquí lo sumamos y me daría igual a 16. Vaya, igual, ¿verdad? Tenemos que hacerlo para hasta llegar al 5. Como yo ya lo tengo hecho aquí, se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo nos quedaría el gráfico. Porque sí, ya está bastante, vamos aumentando el tiempo. Entonces nos quedaría de esta forma el gráfico. Nosotros comenzamos aquí hicimos los primeros, ¿verdad? Nos dio 0, luego 5, luego 16. Entonces, luego, si nosotros seguimos haciendo como la ecuación que estábamos, como se los expliqué, nos daría hasta 85. Luego nosotros tenemos que hacer una escala. Recuerden que los valores de X se refiere al tiempo y el tiempo nosotros le dimos los valores a quien nosotros vamos a encontrar, van a ser la de la posición. Entonces, en este caso aquí tenemos los valores, como son valores bastante grandes, entonces se hizo una escala de 30 en 30. Porque tenemos, bueno, aquí como se hizo hasta 6, ¿verdad? Que sería 120. Entonces, el gráfico nos quedaría de esta forma, nos quedaría como una semiparábola. Ahora, ¿por qué nos dio una semiparábola? Porque como en este caso el tiempo está al cuadrado, por eso nos dio de esta manera. Ahora nos pasamos rapidito al otro, quizás también por cuestión de tiempo, solamente se los voy a mostrar, pero igual, ¿verdad? Lo hacemos lo mismo. En el literal, veamos nos dicen que tenemos que hacer un gráfico veamos, el gráfico que tenemos que hacer en este caso es de la velocidad y el tiempo. En este caso siempre el tiempo vamos a tomar como el eje de las X y luego la velocidad como el eje de las Y, donde yo le voy a dar los valores al tiempo y lo que yo voy a encontrar son los valores de la velocidad. Ahora, ¿por qué tomamos esto así? Ahora, porque la ecuación que nos están dando para encontrar en este caso la velocidad es el valor que no conocemos. Entonces significa que el valor del tiempo sí yo lo conozco. Por eso es que en este caso yo he puesto X perdón, el tiempo está en X y Y va a estar lo que es la velocidad. Entonces, en este caso, al hacer de igual manera la fórmula, nos daría de esta manera lo que es los valores de la tabla. Ahora, ¿cuál va a poner usted aquí? En este caso sería la fórmula, ¿verdad? La velocidad es igual a 2.0 más 6.0 por t. Cuando usted aplique esta fórmula, entonces le va a dar el valor de 2, que eso fue lo que hicimos. Luego le va a dar un valor de 8, de 14, de 20, de 26, de 32, que nosotros hicimos el valor de 2 y el valor de 5. Si ustedes recuerdan, nos dio un valor de 32 cuando el tiempo valía 5. Y cuando el tiempo valía 0 nos dio también 2. Entonces, igual, ¿verdad? Ya se hace de esta manera para encontrar los demás valores. Y de esta forma nos quedaría el gráfico en una línea recta. Y luego tenemos, ¿verdad? La pendiente de la línea del gráfico entre lo que es la velocidad en función del tiempo va a ser igual va a ser la aceleración lo que vamos a encontrar. Entonces, en este caso tenemos que sería la aceleración media, ¿verdad? Que sería la delta V entre delta T, que eso es lo que hicimos nosotros anteriormente, ¿verdad? Lo que nos pedían cuando nos pidió encontrar la aceleración media. Entonces eso se trabaja de esta forma. Ahora, por cuestión de tiempo, porque solo nos quedan 10 minutos, entonces nos pasamos al nuevo tema. Solo vamos quizás a ver la parte de teoría. Y luego, pues, nos quedaría pendiente los ejercicios en lo que es la caída libre. Pero quizás antes de pasar a lo que es la parte teórica de este tema, no sé si tienen alguna duda con respecto a los gráficos. Por mi parte, ninguna. Muchas gracias por la explicación. Bueno, Pati. ¿Se los demás está también claro? Bueno, asumo que sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos lo que es la caída libre. Entonces, cuando hablamos lo que es la caída libre, nos dice que es un objeto o un objeto en caída libre es aquel que se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad, cualquiera que sea su movimiento inicial. Y también nos dice que los objetos que se sueltan
desde el reposo, los objetos lanzados hacia arriba o hacia abajo también experimentan una aceleración dirigida hacia abajo, es decir, que hacia el centro de la Tierra, independientemente cómo inició su movimiento. Fíjense que esta parte es bien curiosa, porque comenzando desde el primer físico que estudió lo que es el movimiento, que en este caso fue Galileo Galilei, y que de hecho a él se le atribuye lo que es el padre del movimiento, ¿verdad? Porque él comenzó a establecer como las bases del movimiento y él pues hizo muchos experimentos acerca de lo que era la caída libre. Él como era un físico italiano, él tenía esta torre inclinada, ¿verdad? Que ustedes ya más o menos la conocen. Él vino y dijo, bueno, pensó, ¿verdad? Si esta torre estaba inclinada y yo lanzo los objetos, él quizás tenía en su pensamiento que el objeto iba a como a recorrer la inclinación de la torre y no fue así, sino que los objetos que él lanzó siempre iban dirigidos en línea recta. Ahora, en este caso, vean toda la gente observando cuando él estaba haciendo este experimento, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Como es caída libre, es un movimiento rectilíneo uniforme porque va a recorrer una línea recta, solo que no dirigido hacia el eje de las X, es decir, hacia acá, sino que en forma vertical, porque es una caída. Tanto cuando uno lanza un objeto hacia arriba o uno deja caer un objeto, el movimiento siempre va a ser en lo que es dirigido o va a ser en línea recta. Y de igual manera, ¿verdad? Aquí tenemos que la gravedad es la que permite que esto suceda, ¿verdad? Es decir, que todos los objetos lleguen hacia el suelo y que no estén suspendidos en el aire. Y de hecho, eso fue lo que hizo Isaac Newton, ¿verdad? Él, a través primero de la observación, él vino, ¿verdad? Y comenzó a hacer sus experimentos y fue tanto el aporte que dio él que él estableció pues las tres leyes de Newton, que es para dar una explicación por qué se mueven los objetos. Pero según cuenta la historia, ¿verdad? De que en el caso de Isaac Newton, que le despertó esa curiosidad de lo que es el movimiento de caída libre, es cuando él estaba, dicen, ¿verdad?, debajo de un árbol de manzano, él estaba descansando, ¿verdad? Y él vio, ¿verdad?, que cayó una manzana y él comenzó a decir, bueno, ¿y por qué caen las manzanas siempre a lo que es el suelo? Y comenzó pues sus estudios más profundos acerca de ello. También decirles que Galileo Galilei hizo un experimento, ¿verdad? Él dice, bueno, antes se creía que todos los objetos livianos caían más lentamente y que los objetos pesados caían pues con mayor rapidez. Entonces se hizo un experimento y pusieron, creo que una pluma y un martillo, que el martillo tenía un gran peso, pero lo hicieron el experimento sin aire, es decir, al vacío. Entonces cuando lo hicieron al vacío se dieron cuenta que caían al mismo tiempo. Entonces, y entonces, ¿qué pasaba si yo dejo caer, por ejemplo, una pluma o dejo caer una hojita seca a cierta altura? Yo voy a ver de que va a tardar un montón y que el movimiento que va a realizar va a ser así en forma como ladeada, ¿verdad? Pero ¿por qué va a caer más lento? Y eso se debe a la resistencia del aire. Como está liviano, el aire va a ejercer una resistencia a la caída, por eso es que va a tener ese movimiento. Entonces, ya haciendo ese experimento que lo hicieron sin al vacío, se dieron cuenta entonces que todos los objetos caen al mismo tiempo. Ahora, en este caso, pues los objetos livianos, en este caso tienen esa desventaja, ¿verdad? Que va a haber una resistencia al aire y por eso es que caen más lento. Pero al final ellos comprobaron, ¿verdad?, de que todos los objetos caen al mismo tiempo. Entonces las fórmulas que vamos a ocupar son las siguientes. Bueno, antes de esto, pues dice acá, ¿verdad?, que el valor de la aceleración, en este caso sería de caída, se le conoce como aceleración y que esta aceleración pues se le da el nombre como peculiar que es la gravedad. Y la gravedad es de 9.8 metros entre segundo cuadrado. Que en este caso nos dice que en el eje positivo eh, y positivo hacia arriba. Va a ser negativo en el eje positivo y positivo hacia arriba. Eso quizás lo vamos a entender mejor cuando ya estemos trabajando en los ejercicios para que ustedes puedan entender eso. Es decir, que cuando yo lanzo un objeto
hacia arriba, yo voy en contra de la gravedad, pero si yo lo dejo caer a cierta altura, voy a favor de la gravedad. Entonces, por eso es que, bueno, el único organismo que crece en contra de la gravedad son las plantas, ¿verdad? Porque ellas van hacia arriba. Entonces, ellos tuvieron que como romper esa regla de la física, ¿verdad? De ir en contra de la gravedad. Y por eso ustedes pueden ver que las plantas crecen hacia arriba, ¿verdad? Pero de ahí todo, partícula siempre tiende a buscar lo que es el centro de la gravedad, es decir, en el suelo. Y por eso tenemos acá, ¿verdad? Que las ecuaciones que se van a utilizar van a ser las siguientes. La primera es para encontrar la velocidad final, la segunda es para encontrar la velocidad media, la tercera es para encontrar como la altura, la altura, en este caso podríamos decir la altura máxima, o digamos que yo lo deje caer desde cierta altura, entonces, digamos un árbol, yo dejo caer un objeto, entonces para encontrar y se refiere a esto, ¿verdad? En forma vertical. Luego tenemos también otra fórmula que en este caso ya, bueno, es otra forma que se utiliza dependiendo los datos que tenemos, perdón. Y tenemos el último, ¿verdad? Lo que es la velocidad también, la velocidad final en y, es decir, cuando sube. Esas serían las ecuaciones y ahora como ya el tiempo no nos alcanza, hasta la próxima clase vamos a comenzar a trabajar en estos ejercicios. Entonces, jóvenes, nos quedaríamos hasta acá y esperaría, ¿verdad? Que ustedes hayan aprendido un poquitito en esta clase. Entonces nos vamos a ver hasta el próximo jueves. Oigan, no sé si tienen alguna pregunta antes